Buenas noches. ¿Se logra escuchar y ver? ¿Me confirman, por favor? Se ve y se escucha. Bien, gracias. Entonces, aquí tenemos lo que es una pregunta de examen. Este era un primer parcial, donde eran dos preguntas. La primera te dice si la carga dinámica dura 35 segundos, determinar, inciso A, la respuesta máxima en desplazamiento. Cuando dice respuesta máxima, se refiere al desplazamiento máximo, ya sea este positivo o negativo. Siempre vamos a manejarlo en valor absoluto, el resultado. El B dice cuál es el tiempo que vibra libremente y el número de ciclos. Esto hace referencia que cuando la carga ha durado los 35 segundos, solo esta carga dinámica dura 35 segundos. Cuando pase esos 35 segundos, esta carga se llega a retirar, por lo cual nos pide el tiempo que va a empezar a vibrar libremente y los números de ciclos que va a hacer. Y la segunda pregunta es una estructura que ya han visto la teoría y ya pueden también resolverlo. Donde dice, para la misma estructura se aplica la siguiente carga dinámica. Es una carga trapezoidal, ascendente, lineal y descendente. Y el inciso A pide determinar la respuesta en desplazamiento al finalizar la carga impulsiva. O sea, cuando termine esta carga, ¿qué desplazamiento tiene? Inciso B, la respuesta máxima en vibración libre. Y la respuesta máxima en vibración libre. O sea, cuando dice vibración libre significa que ya la carga se ha disipado. O sea, la ecuación que teníamos, la larga, que era la aceleración por la masa más una constante c por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento igual a una fuerza dinámica, esa ecuación es igual a cero. Eso es la vibración libre en desplazamiento. Entonces, como ven, ya están casi listos para dar el examen. Solamente faltaría practicar un poco más y ya. Vamos a echar algo de eso. Ya. Como siempre, necesitamos el dato del peso. El peso, vamos a darnos algo típico, 25 toneladas, pues. Después necesitamos de la estructura, se necesita también la rigidez. La rigidez, le hemos llamado K, es igual a 8.5 toneladas sobre centímetro. Después, ya. Aquí hay dos casos. Estábamos haciendo primero el movimiento armónico. Primero es sin amortiguamiento y luego es el con amortiguamiento. Vamos a hacerlo los dos directo y solamente vamos a ver qué pasa cuando el amortiguamiento es cero. Entonces necesitamos también el valor de beta. El valor de beta está al 5%. Estos son los datos de la estructura. El peso de la estructura, la rigidez de la estructura y su respectivo amortiguamiento. Ahora necesitamos la fuerza que está excitando a la estructura, que se le está aplicando. Esa fuerza la vamos a llamar F sub 0. Cinco toneladas fuerza. Aparte, aquí está también implicado lo que es la frecuencia de la estructura, ¿no? Esta frecuencia de la estructura
en clases el ingeniero lo ha llamado omega bar. Entonces, para nosotros va a ser omega prima. Entonces, este valor de omega bar, omega prima, es un porcentaje del omega de la estructura, por decir un 60% de omega. Pero no tenemos todavía omega. Así que lo que vamos a hacer es ponerlo con este otro valor. Este valor creo que se llama, es el igual, ¿no? Pero es para denotar más o menos. No hace nada, solamente denota. Después es también importante considerar la posición inicial y la velocidad inicial. Entonces, para nosotros esta es la posición inicial que va a valer, como es una fuerza dinámica, armónica, siempre va a comenzar desde el reposo, así que va a ser 0 centímetros. El siguiente va a ser la velocidad inicial. También va a ser 0, sus unidades respectivas. Listo. Entonces, como paso número 1, o siguiendo todo lo que habíamos visto, tenemos que encontrar primeramente lo que es la masa. Para la masa, simplemente era dividir lo que es el valor de este peso sobre G. Ya. Después, conociendo lo que es la masa, podemos encontrar lo que es la frecuencia. La frecuencia natural, que era la rigidez sobre este valor. Y esto tenía que estar expresado en radianes sobre segundo. Conociendo lo que es este valor de omega o frecuencia angular, podemos encontrar el periodo. Y el periodo era 2 veces sobre este otro valor. Listo. Ahora, como tenemos el valor de beta, podemos introducir el omega sub d. El omega sub d tiene una relación con este otro omega, ¿no? El de la estructura. Y esa relación básicamente viene por así. Era 1 menos beta. Listo. Y a su vez también podemos encontrar su periodo. Listo. Y aquí vamos a empezar a escribir recién esta relación de frecuencias porque ya tenemos asignado esa variable. Entonces podemos volver a copiar. Va a ser prima. Esta es prima. Esa otra forma de designar esto sería con una designación global, para que directamente aquí introduzcamos el valor. Pero lo voy a dejar así. Listo.
Entonces ya tenemos todas las características iniciales que se deberían calcular, sus respectivas frecuencias y sus respectivos periodos. Ya. Ahora la ecuación, si recordamos, la ecuación de desplazamiento ahora es un poco más larga, ¿no? Vamos a decir que U de t es igual a ¿qué? Primeramente tenemos amortiguamiento. Y como tenemos amortiguamiento, entonces recordamos al capítulo que habíamos visto de vibración libre con amortiguamiento, donde era una constante E, y esta constante E, ya, ahí. Y esta constante E estaba elevado al valor de beta, que teníamos el valor de amortiguamiento, al valor de beta, multiplicado por omega, que es el de la estructura, el normal, por la variable que estamos manejando, ¿no? Que es respecto de t. Listo. Y todo esto ahora está multiplicado por diferentes factores. Yo lo voy a poner así. Primeramente está un factor A, y este factor A es... a ver... Es como habíamos visto en la vibración libre, ¿no? Teníamos A que dependía de las constantes iniciales, de las condiciones iniciales, después teníamos B, luego teníamos G1 y G2, etc. Y como estamos analizando ya el caso general, donde ya tiene el valor de beta, entonces ya hay G1 y G2. Cuando no analizamos este valor de beta, simplemente es G. Pero como vamos a hacer un caso general, entonces ya hay estas constantes. Entonces quizás sea mejor describir primero las constantes. Vamos a iniciar por la primera. La constante A ya, aquí hay algo interesante. Recordábamos que A venía de la segunda derivada de la ecuación de desplazamiento, ¿no? O sea, cuando era la ecuación velocidad, cuando t igual a 0, de ahí venía el valor de A. Pero ahora yo lo voy a poner al revés. Voy a decir que A siempre venía en el valor de seno y B venía en el valor de coseno. ¿Recuerdan? Ahora yo voy a hacer que A venga en el valor de coseno y B venga en el valor de seno. Por lo tanto, sabíamos que cuando todas las variables eran 0, este valor de A o era de B era igual al desplazamiento inicial, ¿no? Era igual a esto. Pero como ahora aparecen estos nuevos factores, entonces se introduce ese valor de amplificación, y ese valor era F sub 0 sobre K multiplicado por la variable G, y la variable G era 2, pues 2 por beta por gamma. Ya, gamma también, no hemos designado gamma. Vamos a designar gamma. El valor de gamma es la relación de estos dos valores. Entonces, gamma es igual a la relación de estas frecuencias, de este prima sobre este de aquí. Esto debería dar 0,6. Esto es gamma. Bien, ahora sí. Entonces, y aquí hay una resta. No, es una suma. Es una suma de cuadrados. Esa suma era 1 más gamma, no,
menos gamma. Menos gamma, este tiene que estar al cuadrado, todo esto es al cuadrado, más, paréntesis, 2 por beta por gamma. Todo esto al cuadrado. Y después todo esto al cuadrado. No. Ya, está bien. Ahora, este mismo valor, recordemos, cuando era vibración libre sin amortiguamiento, todo esto se anulaba y simplemente me quedaba este valor, ¿no? Que B era igual al desplazamiento inicial. En el otro caso, cuando tenemos A, o ahora que es B, era algo similar. Teníamos que esto era igual a la velocidad inicial, y todo esto estaba sobre omega, ¿no? Esto era el valor de A en vibración libre, sin amortiguamiento. Pero como ahora ya depende de esos otros valores, entonces este valor, esta constante está en función de esta otra constante. Entonces es A multiplicado por el valor de beta por el valor de omega, o la relación de las frecuencias, pero con respecto al amortiguamiento. Y todo esto está restado menos la fuerza F sub 0 sobre K. Y aquí viene nuevamente todo este valor. Lo mismo. A ver, un rato, por favor. Ya, disculpe. Ahora sí, lo que estábamos tratando de hacer es copiar estas variables. Y aquí está cuando tenemos amortiguamiento. Esta es la ecuación que estamos intentando encontrar. Ya conocemos G1 y G2. Aquí está. Y ahora estamos simplemente reemplazando estos valores de A, de B y de G y de G2, ¿no? Y esto nos quedaba de esta forma. Ya. Entonces, aquí entra nuevamente lo que es este mismo valor. Todo esto. Pero con la diferencia que ahora este valor de aquí arriba es de nuevo uno de estos valores de aquí abajo. Y siempre va a ser este de aquí.
Entonces es este menos gamma al cuadrado. Con la ecuación va a quedar de esta forma. Aquí debe ser igual, más todo esto al cuadrado. Y por último, todo esto tiene que estar multiplicado por la relación de omega prima o el barra sobre el omega sub b. Entonces, este es A y este es B. Entonces, en mi ecuación ya tenemos estos dos valores. Este A y este B, pero invertido, ¿no? Estamos diciendo que A está en coseno y B está en seno. Ahora tenemos que escribir los valores de G1 y G2, que serían estos de aquí. Pero estos valores ya están escritos dentro de estas, así que va a ser un poco más sencillo. Entonces vamos a decir que C va a ser igual a este valor que está aquí, porque todo esto es lo mismo, ¿no? Todo esto, en realidad es todo esto. Todo esto es el valor de G1 o C, tal cual. Y en el otro caso, el D o G2, es lo mismo que está aquí. Todo esto. Ahí está. Entonces ya tenemos G1, G2, ya escritos como debe ser. Entonces la ecuación tiene esta característica. El valor del amortiguamiento, A seno, B coseno, G1, G2. Y este es el barra o el prima y esto es el damping. Ya. Entonces, nosotros hemos dicho que A es B y este está, como B es el del coseno, entonces este A tiene que ir al coseno de omega sub t. Y esto está multiplicado por la variable t, más el valor ahora de B multiplicado por el inverso, que sería ahora el seno de omega sub d por t. Y todo esto es la respuesta transitoria. Y ahora vamos a escribir la estacionaria. La estacionaria entonces sería C multiplicado por el coseno de omega, pero este es el barra, que sería el prima, multiplicado por T, más D multiplicado por el seno de omega prima por T. Listo. Y ahora hacemos su representación gráfica. Este cuadro no lo necesitamos, o este eje, y esto lo podemos expandir un poco más. Entonces aquí viene el U de T en centímetros T. Ya. Entonces, nuestro gráfico queda de esta forma, ¿no? Nos está diciendo que va a tener una respuesta. Vamos a eliminar un poco. Vamos a decir que sea hasta solo 6 segundos. Ya. Entonces, vean que se está distorsionando bastante, porque esta es la respuesta transitoria, ¿no? Esta de aquí, o la temporal.
Y luego viene la respuesta permanente o estacionaria, ¿no? Que son estos valores de aquí. Y en la teoría aquí nos está mostrando que va a haber un desplazamiento máximo, ¿no? Que va a estar dado por esta relación. Pero este desplazamiento máximo mmm, hay, que, hay que verificar para qué partes. Esto que está aquí abajo es el factor de amplificación. Después, y esto de aquí es la respuesta estática. Esa misma relación, creo que por aquí esta es la misma. Y esto solo nos da el desplazamiento máximo cuando es estático. Aquí hay un ejercicio y vean, ¿no? Es esa misma, una función así bien distorsionada. Y luego de aquí se vuelve constante. Y este un máximo se encuentra con la raíz cuadrada de G1 y G2. O el estático se puede encontrar con el factor de amplificación por F sub 0 sobre K, por cualquiera de los dos. Y eso sería este tema de cuando es un movimiento armónico. Justamente este tipo de movimiento lo tienen algunos motores de máquinas. Entonces, hay algunos problemas o algunos diseños que se hace para cimentaciones que van a soportar, o sea, no cimentaciones como tal, sino pisos, generalmente plantas bajas y a veces primer piso, que van a soportar máquinas industriales. Estas máquinas industriales vienen con estas características, cuánto es esta relación de frecuencia. Entonces, todo eso se debe introducir al programa para calcular que su vibración no sobrepase, ¿no? Y controlar bien ese tipo de desplazamiento que va a tener para que ese nivel o esa cimentación o esa losa o esa fundación pueda soportar todo ese peso y esa vibración extra. También una característica que tiene esta función es la del viento. La del viento también tiene esta misma función. Pero esta es la forma de calcular. Y ahora lo que te pide en este examen, aquí está, ¿no? Que esta tiene esta función, tiene esta carga, y esta es su rigidez, su amortiguamiento, y te dice la respuesta máxima en desplazamiento. Entonces, ¿cuál sería la respuesta máxima? Bueno, no son los mismos datos, pero aquí podemos intuir algo, ¿no? Vamos a añadir dos marcadores diferentes, vamos a poner uno aquí arriba, y vamos a poner otro marcador en la parte inferior, más o menos por ahí. Entonces podemos ver que el máximo es este de aquí, ¿no? 1,28 en valor absoluto. ¿En qué unidades estamos? Estamos en centímetros. Entonces diría, o se diría que el desplazamiento máximo está en este valor. Como ya está programado la hojita, mejor pondremos estos datos de aquí y así testeamos. Omega o W, peso 25 toneladas, es el mismo. 9.3, 9.3, 9.3, listo. Este es el beta, beta 8.5, 5 de beta, y la fuerza 5.8 y 80% o 0.8 en relación. 5, 5.8. 5.8 y este debería ser 80%. Aquí no cambia nada, ¿no? Simplemente está, por así decirlo. Aquí es donde deberíamos poner este 80 o 0.8. Listo, ya tenemos todos los datos.
Y ahora nuestro gráfico es de esta forma, ¿no? Entonces vamos a poner este hasta el pico, más o menos por ahí. Y este otro hasta el pico, que es más o menos por ahí. También sería interesante ver este valor de aquí. Vamos a añadir una traza, otra traza diferente, por ahí. Este valor, 1652, debería ser, lo vamos a llamar U máximo, pero es cuando este U máximo ya es la respuesta estacionaria. Esta es la raíz cuadrada de C1 al cuadrado más, perdón, simplemente C y D al cuadrado. Esto en centímetros. Quizá podemos bajar eso un poquito. Y nos está dando 1,621, que debería ser este valor de aquí. A ver, este tiene que ir hasta ahí, y aquí vamos a poner ese valor. 1,621. Entonces, ahí está. Ese sería su pico de este otro, ¿no? Que va a ir hasta lo más posible. ¿Y qué me está pidiendo? La respuesta máxima de desplazamiento. Entonces, la respuesta máxima no es este valor de aquí. Este valor de aquí me da la respuesta máxima cuando ya se vuelve estacionario, ¿no? En esta parte de aquí, cuando ya se logra, por así decirlo, estabilizar la estructura. Pero nos está pidiendo el valor máximo. No podemos hacer el diseño con este valor de aquí, ¿no? Nos daría un valor diferente. Entonces hay que utilizar este valor pico, o estos valores pico. Y podemos ver que el máximo, 1,40, 1,84 y 1,85. A ver. 89, 84, por ahí va, ¿no? Entonces, yo le pondría este de aquí, que este es el máximo, o este es su pico. Pero ¿cómo podemos saber exactamente cuál es ese valor? Bueno, eso habíamos visto que si tenemos esta ecuación de desplazamiento, cuando nosotros lo derivemos, igualemos a 0, vamos a despejar t, y ese t me va a ser el t del desplazamiento máximo, ¿no? Eso hemos visto desde el primer tema. Teníamos una ecuación de desplazamiento, lo derivábamos, igualábamos a 0, despejábamos t, y ese era el t del desplazamiento máximo. O sea, cuando tenemos la velocidad máxima, o sea, cuando la velocidad alcanza 0, ese es el desplazamiento máximo. Entonces, de esa forma podemos encontrar estos desplazamientos máximos. Ahora, eso sería la respuesta de este. El siguiente sería, ¿cuál es el tiempo que vibra libremente y el número de ciclos? Ya. Eso se hace referencia a esta carga dinámica que dura 35 segundos. En realidad, lo que aquí está haciendo, aquí vamos a poner 36 segundos, 35. Pero vamos a poner 36 segundos. Cuando nosotros ponemos los 36 segundos, vean que llega a tener esta forma, ¿no? Pero justo cuando llega a los 35, la carga se ha retirado y comienza a vibrar libremente. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es, en esta ecuación de desplazamiento, utilizar t 35 segundos. Más o menos así sería. Diríamos U 35 segundos. Quedamos igual. Entonces, este es el desplazamiento que tiene a los 35 segundos. Entonces, este desplazamiento llegaría a ser mi posición inicial. Y debo encontrar ahora de esta ecuación, debo derivarla, y esa sería la velocidad, y reemplazar t 35 segundos, y ese va a ser mi velocidad inicial.
Entonces, con ese valor de posición inicial y velocidad inicial, lo que tengo que hacer es, hay dos opciones, continuar con esta planilla, porque tiene ya los incisos para ingresar estos, y obviar toda esta parte donde está la fuerza, ¿no? O sea, ponemos ahora fuerza 0, y todo donde esté F se llega a anular, ¿no? Todo esto se llega a anular, todo esto se llega a anular, todo esto de aquí, todo esto de aquí, y simplemente me queda esos valores. Y me va a quedar como si fuera vibración libre. Por ejemplo, aquí ponemos 0, ¿está? Y ponemos, también necesitamos el dato de la posición inicial y la velocidad inicial con la que ha dejado los 35 segundos. Nos vamos a dar datos, por decir, no recuerdo exactamente, vamos a poner 1.5 y esto que sea 30, perdón, 30. Entonces ahora vean, se está comportando como vibración libre, ¿no? Vamos a poner los 7 segundos, ahí está. Entonces ahora se está comportando como vibración libre, que es lo que continúa cuando retiramos esa carga, ¿no? Por eso es importante considerar estos valores de desplazamiento y de velocidad inicial en las ecuaciones para que se convierta este en una ecuación general. Lo que estamos tratando de hacer cada vez es que esta ecuación sea más general, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos como está aquí en el texto o en el avance normal, no se está considerando lo que es la posición inicial y la velocidad inicial, no está dentro de las ecuaciones. Por tanto, si escribimos estas ecuaciones como tal, no nos llegaría a graficar eso de esa forma. Lo que tendríamos que hacer es utilizar la planilla que habíamos hecho de vibración libre con amortiguamiento. Espero que se esté entendiendo esa parte. Vamos a ir hacia atrás. Ahí. Entonces, y ahora cuando ya tenemos esa vibración libre, lo que nos está pidiendo calcular es el tiempo que vibra libremente y el número de ciclos que va a hacer. Y eso ya lo sabemos calcular, ¿no? El número de ciclos, si recordamos, es el T sub F sobre el T sub D. Tenemos ya T sub D y podemos calcular el T sub F. El T sub F es justo cuando el desplazamiento llega a los 0,0 1 centímetros, ¿no? Entonces, con esta misma ecuación, podemos calcular, podemos decir que resuelva esta ecuación cuando este valor es 0,01 centímetros, ¿no? Y de ahí despejar t, y ese sería el t sub f. Tenemos el t sub t, aquí está el t sub d. Entonces, el número de ciclos, t sub f sobre t sub d. Y ya está. Eso sería esa pregunta de aquí. Ahora, todo eso se puede enlazar, ¿no? A una planilla un poco más general o quizá un poco más trabajada. Esta es la planilla que se le estaba mostrando la anterior clase. Y lo que se trata de hacer es lo siguiente. Aquí tenemos esa vibración libre y aquí está este punto, ¿no? Aquí me está diciendo que esto dura 35 segundos. Entonces, lo que deberíamos poner aquí, vamos a poner los datos que están en el ejercicio. Si no recuerdo es 25, 9.3, 9.3, son los mismos datos. Ah, no, F cambia. F es 5.8. 5.8 y la relación es de 80%. 80%. Ahora está calculando. Ya terminó de calcular. 80% está bien. Entonces, más o menos así se ve la estructura, ¿no? Esto sería cuando sea indefinido. Pero me está diciendo que yo debo analizarla solo hasta los 35 segundos. Entonces, aquí ponemos 35 segundos. Y para que se logre ver la gráfica, tengo que ampliar la escala de la gráfica, por decir, hasta 40 segundos.
Ahora está pensando, está pensando. Y aquí está pensando. Lo que va a hacer es, se va a cargar bastante el gráfico, porque esto solo era escala 10, y ahora como hemos incrementado la escala hasta 40, era hasta aquí, ¿no? Se ha cargado bastante, pero aquí en 35 se debe quitar la carga y empieza ya la vibración libre, ¿no? Lo que me pedía era los desplazamientos máximos y el número de ciclos que va a hacer, ¿no? Pero más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Ahí está. Entonces lo que hace ahora es nuevamente ir de esta forma, la parte, esta es la transitoria, la parte estacionaria, y se retira la carga a los 35 segundos y empieza a vibrar libremente, ¿no? Se va a detener así de esta forma. Eso sería. Yo no le pondría 35 segundos, yo le pondría solamente 5 para anotar, ¿no? Y reducir el valor de la escala. Generalmente sí dura, no dura tanto ese tipo de cargas, son bastante cortas, creo que estaba en 10, y esto debería tardar un poco, pero ya se va a refrescar. Entonces esa es la pregunta que era esta, la pregunta 1. Ahora la pregunta 2, ya han visto la parte teórica y ya han hecho un ejercicio en clases de esta carga lineal, ¿no? El ingeniero les mostró una carga lineal arriba y luego esta carga que se invertía abajo. Entonces, vean, casi en todos los exámenes va a entrar una carga similar, ¿no? Una carga ascendente, una descendente, una carga lineal y luego descendente. Luego nuevamente se repite, vean esta carga ascendente, lineal, descendente. Este es un final. Esta es la que estamos haciendo y así, ¿no? Y aquí también está la teoría de esas cargas impulsivas que no llegan a durar tanto, ¿no? Teníamos la carga rectangular, la triangular y la carga senoidal. Y el análisis que se hace es por pasos, ¿no? Avanzas una fase 1, y los valores se van acumulando y nuevamente tienes una posición inicial y una velocidad inicial, perdón, una posición inicial y una velocidad inicial. Y así vas comiendo todos los tramitos que tengas. Ahí está cuando es vibración libre. Y nuevamente un ejercicio, uno simple. Aquí hay una práctica. Luego la carga senoidal. Esta carga senoidal es muy similar a estas armónicas, vean, tiene la misma función, f sub 0 de seno de omega de t, lo mismo. Por eso casi su respuesta particular es la misma cuando teníamos solamente g, ¿no? En vez de G1 y G2, ahora solamente tenemos G. Y nuevamente entra el factor de relación de frecuencias. Luego viene lo que es la carga impulsiva triangular, ¿no? Donde vamos a tener una ascendente y una descendente. Y luego entra integral de Duhamel, pero creo que dijo que ya no iban a hacer eso. Así que directo se va a pasar a sistemas de varios grados de libertad. A ver cómo va esto. Entonces ahí va, ¿no? Va de esta forma, baja, vuelve y termina. Entonces, ¿de esto tienen alguna pregunta? Lo que ustedes tienen que hacer ahora para encontrar la velocidad es esta ecuación, derivarla, o esta ecuación de aquí, ¿no? ¿Dónde está?
esta ecuación, ¿no? En esta la tienen que derivar y van a encontrar su velocidad. Esa misma ecuación la vuelven a derivar y encuentran su aceleración. Después ya conocen todos los valores, conocen A, conocen B, conocen G1, conocen G2, están por aquí arriba. Y si quieren que su ecuación sea general, tienen que considerar la velocidad inicial y el desplazamiento inicial. Aquí no lo considera y se vuelve cero. Creo que está más arriba. Aquí al hacer el reemplazo. Eso sería todo. ¿Tienen preguntas? Ya, si no tienen preguntas, tienen que empezar a hacer esto. Y, y la siguiente ya entramos a las cargas impulsivas. De las cargas impulsivas, lo más importante es generar espectros. Vamos a generar espectros en Excel y, y vamos a ver cómo se utiliza, ¿no? Que ya han visto cómo se utiliza con la carga rectangular. Esto, justamente estas preguntas que están aquí, se pueden resolver directamente con los espectros, para no hacer todo el análisis matemático que viene detrás, ¿no? Se puede utilizar directamente los espectros y encontrar los valores máximos. Porque, vean, lo que te pide determinar la respuesta en desplazamiento al finalizar la carga impulsiva. O sea, cuando llegamos a este punto, qué desplazamiento tiene y la respuesta máxima en vibración libre, ¿no? Cuando se retira la carga va a empezar a vibrar libremente. Entonces nos está pidiendo cuál es ese punto o dónde está empezando ese desplazamiento. Eso sería todo, compañeros. Espero que haya sido de su agrado y solo les queda trabajar en sus planillitas. ¿De acuerdo? Sí. Ya, algo más respecto a sus prácticas y sus tareas. A ver, ahorita les voy a dar un ejemplo. No se desconecten todavía. Ya, respecto a sus prácticas,
Vamos a ver estos ejemplos. Por decir, este de aquí. La práctica debería tener inicialmente su nombre, ¿no? Y una respectiva carátula y todo el procedimiento que se está haciendo. Por ejemplo, como este, ¿no? Tiene su respectiva número práctica 1, el, el estudiante y sobre todo la fecha. Y ahí va, ¿no? Todo el procedimiento y lo demás, ¿no? Ordenado, especialmente porque tiene carácter. Vean este otro. Esto no tiene ni carátula y su nombre está ahí. Si yo paso una línea horizontal, no coincide, ¿no? Eh, el orden no está correcto. Entonces, si vean estos gráficos, ni tiene escala, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan hacer a mano o que debería ser todo impreso. Pueden hacer a mano, por ejemplo, como este, ¿no? Tiene nuevamente su carátula, su nombre y vean, está a mano. Y si yo paso una horizontal por aquí, eh, está relativamente en lo horizontal, ¿no? Y bueno, aquí sus gráficos sí lo he impreso porque realmente es difícil hacer a pulso sus gráficos. ¿A dónde voy? Que no se le puede considerar lo mismo que a esta persona, a pesar que he llegado a los mismos resultados que a esta otra persona, o si he hecho con planillas esta otra persona, ¿no? No pueden tener el mismo puntaje. Aparte ni tiene carácter. Ustedes son cuasi ingenieros y sus trabajos que deberían presentar tienen que ser más o menos a esa altura. Estas prácticas el ingeniero las da con bastante tiempo, de que tiene muchas cosas que hacer. A veces la universidad es un tema secundario y tienen otros asuntos importantes. Eh, pero denle un poco de tiempito para sus trabajos, ya que al final les va a ayudar bastante estas notas de sus prácticas y trabajos, así que vale la pena nomás hacerlos con unos cuantos días antes, ¿no? Aparte, los trabajos se entregan antes que comience la clase. Trabajos que entreguen después ya están calificados sobre un menor valor, ¿no? Que los que han entregado a inicio. Eso sería todo. Espero que tomen esas consideraciones. Y otra cosa más, solo respondan o hagan lo que les pide el ingeniero. Por decir, les pide encontrar el desplazamiento máximo, entonces tienen que entregar el desplazamiento máximo, se tiene que ver. Ahí el ingeniero hace variar de semestre en semestre diferentes valores o prácticas. Y lo que he visto algunos que han entregado son prácticas o planillas de anteriores semestres donde se estaba pidiendo otra cosa. Entonces esos trabajos ya directamente quedan anulados. Entonces, no, tienen que tomar bien en cuenta todo eso. ¿Está bien? Eso sería todo.